¿Cuántos nodos eran? Dos. ¿Qué pasó? 2, bueno. ¿Cuánto vale Y11? Por favor, díctemelo. A mí me salió 32 más 4i. 32 más 4 y a los demás. Sí, A mí también me salió la misma. Igual. Bueno, 32 más 4 y Y22, por favor. A mí me salió 32 menos 17 y Sí, profe. Igual. Bueno. Y por último, Y12. menos 12 más 20 y Menos 12 más 20i. Bueno. Entonces, ya teníamos calculadas las admitancias propias y mutuas de los nodos. Ya podemos emplear la ecuación que nos dice que la admitancia total va a ser igual al determinante de las admitancias, entre el cofactor de Y11. Recuerden que lo que yo les estoy diciendo, por si alguien tiene alguna duda, pero está en las notas, sobre todo cuando se calculan las ecuaciones generales de impedancias y admitancias. En este caso, ya les mencioné que el grado del determinante lo determina el número de nodos independientes cuando nos estamos auxiliando del método de nodos. Cuando nos estamos auxiliando del método de mallas, pues es el número de mallas que tenemos en la estructura eléctrica. En este caso aquí sería la posición de Y11, Y12, Y21, Y22. Si fueran más nodos, pues continuamos. Sería 1,3, 2,3, 3,1, 3,2, 3,3 y así sucesivamente. Es por ello que yo les menciono cada vez que me dedico a escribir, pues que aquí tenemos a la posición Y11, que es 32 más 4i, la posición Y12, que es menos 12 más 20i, y después digo que aquí es 2,1, que es igual a 1,2, por eso volvemos a escribir menos 12 más 20i. Por último, la posición 3,2, 2,2, que es 32 menos 17i. ¿Qué va a suceder cuando yo hablo del cofactor de Y11? Por eso es que aquí está ubicada la posición que sería esta. ¿Qué pasó? Profesor, disculpe, se nos quedó pasmada la imagen desde hace ratito, nada más nos quedamos hasta Yete y ahí se quedó pasmada ¿No se actualiza? No, se acaba Se de quedó actualizar. apagada la imagen. ¿Se retrocedió? ¿Se actualizó? Sí, si gusta le mando una foto de cómo se ve. No, pero ahorita ya ven todo. No. No, sigue estando como congelada la imagen. Sí. Por eso, pero ¿ya se ve la parte que está en verde o todavía no? No, se quedó en No. Y22. Déjenme un momento, permítanme. Si me llegara yo a salir, se vuelven a conectar en cuanto yo me conecte. Entonces, denme un momento, por favor. Voy a verificar algo. Sí, profesor. Se volvió a regresar. Bueno. ¿Sí me escuchan o no? Sí, profesor. Sí, profe. ¿Ya se ve mejor? Ya se ve la parte que está en verde. Bueno, o sea, ya se ve bien todo, entonces creo, ¿no? Bueno, me dicen si se vuelve a congelar. ¿Sí se ve mi mano? Sí. Sí. Entonces Sí, ya profe. estamos bien. Bueno, les estaba yo comentando que el determinante lo determina el número de nodos independientes. Si tenemos 2 nodos independientes, el determinante es de 2 por 2. Si tuviéramos 3, pues sería de 3 por 3. Y yo siempre hago referencia a Y11, Y12 y así sucesivamente, porque el determinante lleva esa posición. Y les comentaba que Y12 siempre es igual a Y21, por eso lo reescribimos. Y
que les decía yo que cuando hablábamos del cofactor de Y11, pues por eso ubicábamos la posición Y11, que es esta que está aquí, y entonces eliminábamos fila y columna 1, y por eso nos quedaba como 32 menos 17i. ¿Dudas o preguntas con respecto a lo que acabo de mencionar? No, profe. No, profe. ¿No? Bueno, lo que nos queda es hacer el cálculo de ese dato y entonces poder determinar cuál es el valor de la admitancia total. Y ya les había comentado que Math-Halley a veces es más fácil, a veces es ¿cómo se llama? Calcen, pero entonces en este caso vamos a usar Calcen para recordar cómo se trabaja en Calcen con determinantes. Y tenemos entonces la aplicación de Calcen. Uy, ya moví. Bueno, ahorita. Y lo que hay que hacer primero es, en donde están las 3 rayitas, ver los menús y escoger el que dice matrices. Y entonces desplazamos la imagen para encontrar donde dice det, que es la segunda tecla de arriba hacia abajo después de la que dice sin. Le damos esa tecla y entonces ya nos aparece determinante, nos regresamos en la pantalla y entonces vamos a presionar la que está como cuadrícula en azul para poder escoger el determinante. En este caso es de 2×2. Si se dan cuenta, la parte superior de la pantalla dice tamaño y él les especifica que dice definir la matriz y después de abajo dice tamaño y en este caso es de 2×2, les decimos que sí y habría que escoger, nos colocamos en la posición 1, que sería 32 más 4i. La ventaja de Calcen es que el imaginario está más accesible que en Matrix, hay que desplazarnos de pantalla y aquí lo tenemos a la mano. Después sería menos 12 más 20i. Después sería menos 12 más 20i. Y por último, tenemos que es 32 menos 17i. Yo le recomiendo que siempre cierren los paréntesis. Ya ya escribimos el determinante, en este caso no hay que decirle que no los genere, como en Math-Halley. Aquí en Calcen es más directo. Y luego le decimos que hay que dividir eso entre 32 menos 17i. Le damos igual y nos quedó de 32.02437 más 19.01294i. ¿Les quedó ese resultado? Sí, profesor. Bueno, entonces ya estamos obteniendo el valor de la admitancia total, que es 32.0. Ahorita les muestro la pantalla, permítanme un momento. 0.2437. Y sería más 19.0. 1,294. Y esos son 100. Permítanme ahora sí. Entonces, ya tenemos la admitancia total y lo que nos queda pues, es saber que después de tener el circuito con todos sus acoplamientos y en invertancias, lo podemos sustituir, a pesar de tener bobinas y acoplamientos, por solo 2 elementos, que en este caso va a ser una conductancia de 32.02 Siemens. Y en este caso me pueden decir que es un capacitor de 19.01 Siemens. Aunque a mí me lo den escrito de esa forma, es correcto, porque me están diciendo que por tener unidades Siemens es una admitancia, la que me están dando como dato del capacitor, o es la susceptancia del capacitor. Cuando yo tenga que hacer cálculos, lo que le tengo que agregar al valor del capacitor pues, es el signo positivo y el imaginario. Todo eso me lo indica nada más por haberme dado las unidades.
Esa es una forma en la cual lo pueden representar en un circuito y aunque no me digan o no me estén diciendo que está como imaginario, el hecho de escribirme las unidades me dice que es la admitancia o la susceptancia de un capacitor y yo le tendría que agregar, cuando trabaje yo con los dos elementos, pues el más y el imaginario a ese número. Y no me están dando un dato equivocado. Si no me quieren dar las unidades, entonces sí tendrían que escribir 19.01 y agregarle la I para yo saber qué es una admitancia, ya que cada vez que un capacitor está como número imaginario, si es positivo, entonces me indican que es una admitancia. Si es negativo, pues me indica que es una impedancia. Entonces, independientemente de cómo me lo representen, yo ya debo de ser capaz de establecer qué tengo que hacer con el dato que me están otorgando. ¿Preguntas o dudas? No, profesor. ¿No? Bueno, hagan una captura de pantalla, por favor. Y con eso estaríamos terminando este ejercicio. Nos falta hacer el último ejercicio de este tema y ya aclaramos la situación del examen, que va a ser el viernes 19 de marzo. Entonces, ¿dudas o preguntas? No, profesor. Bueno, ya puedo borrar el pizarrón. Ya, profesor. Sí, profe. Bueno, entonces el enunciado sería exactamente igual al anterior, de la siguiente estructura eléctrica. Determinar el valor de la admitancia total. Bueno, entonces esa sería la estructura eléctrica que vamos a resolver. La diferencia que hay con la del video de YouTube, que es donde se hace todo el proceso desde calcular las invertancias. Recuerden que cada vez que se trabaje con admitancias, las bobinas deben de tener comunidades
Henrys a la -1, eso quiere decir que son invertancias. Si no lo tienen, tenemos que hacer el cálculo a través del determinante de las inductancias, perdón, el que es el cofactor de las bobinas entre el determinante de las bobinas o de las inductancias. Si no, no es tan sencillo como sacarle el inverso. Eso solamente si tuviéramos bobinas aisladas magnéticamente. Pero cuando hay bobinas acopladas forzosamente debe de ser a través del cofactor de la inductancia LKL entre el determinante de las bobinas, con el respectivo -1 elevado a la K más L. Y ya tenemos que transformar todo. Ese sería el proceso más largo, el que está en los 2 videos de YouTube. El que sigue fue el que acabamos de hacer, que era cuando ya se los dan en Henrys a la -1, y el único inconveniente que generalmente se tiene es el estar recordando que si me dan una invertancia mutua positiva, tengo que asignar sentidos para que me quede negativa. Si me dan una invertancia mutua negativa, tengo que asignar sentidos para que me quede positiva. Y el último ejercicio que se podría presentar es cuando me dan el circuito transformado en admitancias. ¿Por qué sé que son admitancias? A pesar de que no me dan en este caso las unidades de los resistores, ninguno de mis resistores tiene unidades, que es en donde nos enfocamos cuando los valores de las bobinas y los capacitores son Henrys y Farad. Ahora, cuando no tienen ninguno de los resistores unidades, pero los capacitores y bobinas que tengan la estructura eléctrica están con número imaginario, me enfoco en esos elementos ahora y me olvido del resistor. Todos los capacitores que tengan mi estructura eléctrica, para que sean admitancias en imaginario, deben de ser de valores positivos, y así lo es. Y todos los inductores o bobinas que tengan mi estructura eléctrica, no las mutuas, sino todas las bobinas, deben de tener en imaginario valores negativos, que es lo que está sucediendo con este circuito. Si yo tengo eso, entonces doy por hecho que todos los elementos son admitancias. Aunque las conductancias, ahora que ya sé que son conductancias, no tienen unidades, ya les comenté que yo no puedo mezclar impedancias con admitancias. Por lo tanto, doy por hecho que los resistores son conductancias. No tengo que estar adivinando si sí o no. ¿Cuándo lo dudaría? Solamente que me den comunidades ohms. Entonces sí voy a tener que sacarle el inverso a esa resistencia para tener una conductancia y poder ayudarme del método de nodos. Hasta este momento, ¿preguntas o dudas? No, profe. No. Profe, Bueno, nada más para ¿qué pasó? confirmar. En el video 10 eran Henrys, entonces por eso hicimos todo el desarrollo del cofactor de las invertancias, y aquí como ya son Henrys a la -1, ya no tenemos que hacer eso. En el ejercicio anterior, así es, ese cálculo ya no lo realizamos, porque ya nos los dieron, que era lo que les comentaba, y esta es parte también de lo que va a suceder. Eso ya lo hizo alguien y me condiciona a un proceso que se debe de seguir para esas situaciones. ¿Cuál es? Que las direcciones yo ya no las escojo, sino las tengo que cumplir de acuerdo a las invertancias mutuas. Ajá. ¿Sí aclaro tu pregunta? Sí, profe, gracias. Bueno, y ahora aquí todavía nos ahorran más el proceso. ¿Por qué? Porque ni siquiera tengo que calcular cuánto vale cada elemento. Ya están dados en admitancias, o como se dice, la parte susceptiva ya me la dieron, pero pues, sí, siempre que tenga el imaginario son admitancias ya. Ya me dieron todo en admitancias y yo no tengo que realizar absolutamente ningún cálculo, que fue lo del caso anterior. Si yo tuviera que realizar algún cálculo mínimo, me tienen que dar el valor de la frecuencia. Por eso aquí ya no me la dan, porque no la necesito para encontrar el valor de las admitancias de las bobinas, aún los acoplamientos, ni de las admitancias de los capacitores, puesto que ya son admitancias lo que me están dando. No necesito ni el valor de la frecuencia, a reserva de que al final a lo mejor el enunciado me dijera y calcular el valor de la inductancia o de la capacitancia total, pero me tendrían que dar un resultado para saber que yo, o haber hecho ya todo el cálculo para saber que al final me va a quedar una parte imaginaria negativa, que sería una bobina, o una parte imaginaria positiva, que sería un capacitor. Si ya hicieron el cálculo, ya me pueden incluir en el enunciado. Si quedó la parte imaginaria positiva, pues calcular el valor de la capacitancia total.
Si quedó la parte imaginaria negativa, pues calcular el valor de la inductancia total, pero para ello necesito el valor de la frecuencia. Como aquí nada más están pidiendo en el enunciado el valor de la admitancia total, pues no me importa el valor de la frecuencia porque voy a tener parte real y parte imaginaria independientemente de la frecuencia, que ya sabemos que no es cero, puesto que nos están dando valores de admitancias de capacitores y bobinas. Bueno, aclarado eso, vuelvo a preguntar, ¿dudas o preguntas acerca de esto? No, creo que no. No, profesor. Ahora, ¿cómo se profe. trabaja cuando ya está transformado en admitancias? Que viene el detalle. Yo tengo que respetar el signo de la admitancia mutua. Si me dan una admitancia mutua negativa, asigno sentidos para que siga siendo negativa. Si me dan una admitancia mutua positiva, asigno sentidos a los elementos acoplados para que siga siendo positivo. Ese es el cambio que hay, que no es mucho problema cuando lo tenemos con admitancias. Sucede lo mismo con impedancias. Si recuerdan, cada vez que el circuito está transformado en impedancias, si yo tengo una impedancia mutua positiva, debo de asignar sentidos a los elementos acoplados para que siga siendo positiva. Si tengo una impedancia mutua negativa, pues debo de asignar sentidos para que siga siendo negativa. Lo mismo sucede cuando tengo admitancias. Si yo tengo una admitancia mutua negativa, debo de asignar sentidos para que esa siga siendo negativa. Si tengo una admitancia mutua positiva, pues debo de asignar sentidos para que siga siendo positiva. Ese es todo el detalle con este circuito. Vamos a agrupar en cajones y va a ser mucho más rápido trabajar con él. ¿Dudas? ¿Preguntas? No, profesor. No, profe. Bueno, ¿cuál quieren que sea la bobina 1? El primer signo, bueno, aquí como tenemos acoplamientos completamente independientes, pues no vamos a tener problemas y vamos a poder dar sentidos arbitrarios para la primer bobina. Pero si hubiera más combinaciones, por ejemplo, la de menos 12i estuviera acoplada a la de menos 16 y menos 15i, entonces ahí sí se condicionan. Aquí no. ¿A cuál de las bobinas me dicen el valor? Le quieren asignar sentido primero. Es completamente arbitrario. ¿A qué bobina le quieren asignar sentido primero? Menos 10, sí. Menos 10i, de acuerdo. Menos 10i. Va a ser la bobina 1. ¿Qué sentido le quieres asignar? ¿Derecha o izquierda? Derecha. Bueno, entonces el sentido va hacia la derecha, sería nuestra bobina 1. ¿Sí? Aquí la única que quedó condicionada es esta, porque depende de este acoplamiento. O sea, estos dos son las bobinas que están acopladas. Ya asignamos el sentido hacia la derecha, es decir, sale por la marca. El acoplamiento en negativo significa que qué sentido debe de tener esta bobina en cuanto a corriente para que el acoplamiento me quede negativo si aquí ya establecimos que la corriente sale por la marca. Entrar por marca. ¿Hacia de qué lado es? A la izquierda. Así es, ya estoy condicionado, ya no puedo escoger otro. Tienen que ser forzosamente hacia la izquierda para que la corriente entre por la marca. Ya cumplimos con este acoplamiento. Ahora, ¿cuál queremos que sea o cuál quieren que sea la bobina 3? Díganme el valor. Menos 16. Menos 16. Dirección, porque es completamente arbitrario. ¿Hacia dónde? Hacia abajo. Hacia abajo, de acuerdo. Entonces, esta es la 3, va hacia abajo. ¿Cuál es la que quedó condicionada? Esta, porque es con la que está acoplada. El acoplamiento es positivo. ¿Qué dirección debe de llevar esta? Hacia abajo. Hacia abajo, porque debe de entrar por la marca también. Y esta sería la bobina 4. La bobina 5, ¿cuál quieren que sea? ¿La de menos 11i o la de menos 9i? Menos 11. Menos 11. Dirección de la corriente, arbitrario, dígame el que quieras. Hacia abajo. Hacia abajo. Entonces, esta es la 5. Ya la que no puede ser arbitrario es este. ¿Qué dirección debe de ser la corriente en esta bobina para que a mí me quede un acoplamiento negativo si ya esta la dimos entrando por la marca? Hacia arriba. Hacia abajo también. Hacia abajo también, porque aquí está entrando por la marca. Al asignarlo hacia abajo, ¿cómo va a estar con la marca? Saliendo, ¿no?
saliendo. Y recuerden que es negativo si por una marca entra la corriente y por la otra marca de la otra bobina sale la corriente. Entonces, ya cumplimos con esa situación y entonces ya podemos agrupar en cajones. Al mismo tiempo que fuimos escribiendo, podemos agrupar ahora en cajones. El cajón de admitancia 1, ¿cuántos elementos quieren que tenga? 3. 3. Entonces, porque los puede, que son estos. Si hubiéramos querido, podemos tomar 2, que sería con el capacitor. ¿Por qué? Porque de este lado ya tengo un capacitor. Si quiero mezclarlo con elementos de arriba, pues tendría que ser la conductancia nada más. Pero como dijeron 3, sería la conductancia de 8, el capacitor de más 12i, y por último, la bobina de menos 10i. Y eso nos va a quedar 8 más 2i. ¿Hasta aquí preguntas? No, profe, pero No, profe. dicen que si podría dejar entrar a un compañero, creo. Sí, ya ya lo dejé. Se supone que se debe de conectar. Bueno, gracias. Entonces, estos son Siemens. El cajón de admitancia es 2, por lo tanto, ¿cuántos elementos va a tener? 2. 2, que es un capacitor que vale 8i y una bobina que vale menos 12i. Al realizar la suma, pues nos va a quedar en este caso menos 4i y son Siemens. El cajón de admitancia es 3. ¿Cuántos elementos puede tener? 3. 3. 3, que es la conductancia de 10, el capacitor de 6i y la bobina de menos 16i. Y eso nos va a dar como resultado 10 menos 10i y son Siemens. Por el cajón de admitancia es 4. ¿Cuántos elementos quieren que tenga el cajón de admitancia es 4? 3. 3. Si tiene 3, entonces incluimos a la conductancia, que es 10, el capacitor, que vale más 7i, y tenemos que es menos 15i la bobina, y entonces tenemos que eso nos queda 10 menos 8i, y son Siemens. El cajón de admitancia 5, por lo tanto, ¿cuántos elementos va a tener ahora? 1. 1, que es la bobina de menos 11i. Y por último, el cajón de admitancia 6, que pueda tener ¿cuántos elementos? 2. 2. 2, que es una conductancia de 18 y una bobina de menos 9i. Entonces, esa es la facilidad que nos da el hecho de que ya nos den el circuito transformado en admitancias, y si hay acoplamientos, claro está, si no hay acoplamientos todavía se hace más fácil trabajar con él. De respetar la admitancia mutua que nos dan en cuanto a signos. Si nos las dan negativas, asignamos sentidos para que quede negativa. Si nos las dan positivas, asignamos sentidos para que quede positiva. Y después ya nada más obtenemos los valores porque ya todo está transformado. Y tendríamos que escribir también el valor de las admitancias mutuas, es decir, tenemos la admitancia mutua de acuerdo a la numeración, la 1, 2, que ya sabemos que vale menos 4i y son Siemens. La 3, 4, tenemos entonces la admitancia 3, 4, que es igual a 8i, y ya sabemos que son Siemens también, 3, 4. Y por último ¿habló Adrián? ¿Mandé? 5, 6, en la cual su valor es menos 6i. ¿Hasta ahí preguntas o dudas? No, profe. No, profe. No, profe. Bueno, tomen una captura de pantalla, por favor. ¿Ya? Ya, profesor. Bueno, entonces voy a procurar llevar un orden para que pueda yo reescribir el circuito. Entre comillas voy a borrar porque lo voy a hacer aquí. Entonces tenemos aquí a la admitancia 1, la admitancia 2,
Tenemos nuestra admitancia 3. La admitancia 4. Bueno, cajones de admitancias. Detalle, recuerden que debo de respetar los sentidos que asignamos a las corrientes. Esta iba hacia la derecha. La de la 2 va hacia la izquierda. La de la admitancia 3 va hacia abajo. La de la admitancia 4 también va hacia abajo. Una vez que ya reescribí eso, bueno, por cuestiones de espacio necesito borrar. Y entonces voy a quitar esta parte. Y me quedan a mí, por considerar el cajón de admitancia 5, con su respectiva corriente que es hacia abajo, y el cajón de admitancia 6, con su respectiva corriente que también es hacia abajo, y las terminales de acceso a la red o a la estructura eléctrica. Los acoplamientos que son Y5-6, Y3-4 y Y1-2. Bueno, ¿preguntas o dudas hasta este momento? No. Profe. No. Tenemos que usar ecuación general por existir acoplamiento. Recuerden que hay que cumplir dos condiciones. La primera es conectar una fuente de corriente por ser admitancias a un valor de frecuencia diferente de 0. La segunda es, y la más importante, es que el nodo 1 debe de ser donde está conectada la fuente, que si yo lo quiero poner, puede ser en esta línea, lo puedo escribir aquí, aquí estaría mi nodo 1, y para no confundirme con la corriente de la fuente, pues le vamos a agregar corriente de la fuente de corriente, para que no confunda su I con la del nodo. Y entonces tenemos aquí una base. ¿Por qué tengo una base que le voy a llamar 1? Porque estos dos circuitos están unidos por un acoplamiento, no por un elemento o un cajón de admitancias. Por lo tanto, por eso que puedo decir que están separados entre comillas. Tendría un cajón, perdón, un nodo 2 que estaría en esta posición y un nodo 3 que estaría en esta posición. Y tendría otra base que es donde se unen todos mis elementos, que le puedo llamar mi base 2. ¿Dudas o preguntas con respecto a la estructura que tenemos ahora? No, No, profe. profe. No, bueno, lo que sigue es calcular el valor de las admitancias propias y mutuas. Vamos a calcular las admitancias propias. Y11, ¿qué me dice? Que tengo que hacer la suma de los elementos pasivos que forman que están conectados al nodo 1. ¿Cuántos elementos pasivos están conectados al nodo 1? Este es el nodo 1. 1. ¿Quién es? Y6. Y6. Entonces escribo Y6. Como nada más tengo un elemento, pues no me canso en hacer el 2 veces, porque para que yo pueda decir que si hay acoplamientos entre elementos que estén conectados al nodo, mínimo debería de haber 2. Y como tengo 1, pues ahí terminamos. De la imagen que tienen, ¿cuánto vale Y6? Por favor, me lo dictan. 18 menos 9i. 18 menos 9i. Bueno, pues esos ya son simples. Podemos calcular entonces la admitancia propia del nodo 2. Ubico mi nodo 2 y me dice primero la ecuación, debo de realizar la suma de los elementos pasivos que están conectados al nodo 2. ¿Cuántos elementos pasivos están conectados al nodo 2? 4. 4. Pregunta, ¿cuánto tiempo nos queda? 4 minutos. 4 minutos. Bueno, sí, hacemos y termino esta sesión e iniciamos una nueva. Díctenme esos 4, por favor, en orden. Y1. Sí, Y1, Y2. Y2, Y4. Y4 Y5. y Y5. Bueno, entre estos 4 elementos, ¿hay acoplamientos? Sí. 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 Si lo hay, entonces escribo más 2 veces. Recuerden que estamos con respecto
respecto al nodo 2, ¿cuántos acoplamientos hay entre elementos conectados al nodo 2? 1. 1. ¿Quién es? Y1, 2. Y1, 2. Entonces vamos a ubicar al cajón 1 de admitancias 1, al cajón de admitancias 2, identificamos sus corrientes y ahora las vamos a analizar con respecto al nodo 2. La corriente del cajón 1 respecto al nodo 2, ¿cómo está? ¿Entrando o saliendo? Entrando. 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 ¿Y la corriente del cajón 2 con respecto al nodo 2, cómo está? Saliendo. Si una entra y la otra sale, ese acoplamiento va a ser Negativo. menos Y1, 2. Entonces, podríamos hacer, vamos primero a escribir las ecuaciones y luego hacemos todas las sumas para hacer las corridas. Vamos con la admitancia propia del nodo 3. Me dice que tengo que hacer la suma de todos los elementos pasivos que estén conectados al nodo 3. ¿Cuántos elementos? Ubico mi nodo 3 y cuántos elementos pasivos están conectados al nodo 3. Tres. 3. Permítanme, voy a finalizar la sesión. Iniciamos una nueva, si no nos vamos a quedar a medio, ya se me había olvidado. Finalizo esta sesión y se conectan de nuevo, por favor. Bueno, vamos a continuar. Creo que ya es mayoría. Déjenme ver si ya es mayoría. Sí, ya es mayoría. Ya nada más faltan unos pocos. Entonces, quedamos que para calcular la admitancia propia del nodo 3, ubicamos el nodo 3 e identificamos cuántos elementos pasivos están conectados al nodo. ¿Cuántos elementos pasivos me dijeron que estaban conectados al nodo 3? 3. ¿Me los dictan en orden, por favor? Y1 Sí. más Y2 más Y3. Sí. Entre esos tres elementos, Y2, perdón, ¿hay acoplamientos? Sí. 1. Bueno, entonces escribimos más 2 veces. ¿Cuántos acoplamientos hay? 1. 1. ¿El de quién? Y1, 2. Y1, 2. Ubicamos al cajón de admitancia 2, al cajón de admitancias 1, sus corrientes las identificamos y ahora las vamos a analizar con respecto al nodo 3. Corriente del cajón 1 con respecto al nodo 3, ¿entra o sale? Sale. Corriente del cajón 2 con respecto al nodo 3, ¿entra o sale? Entra. Si una entra y la otra sale, vamos a considerar ese acoplamiento Negativo. menos Y1, 2. Bueno, ya acabamos con las propias de los nodos. Habría que calcular ahora las mutuas de los nodos. Y para ello, pues entonces primero vamos a calcular la admitancia mutua entre el nodo 1 y el 2. Ubico mi nodo 1, ubico mi nodo 2. Lo primero es, ¿hay algún cajón de admitancias físicamente conectado desde el nodo 1 hasta el nodo 2? No. No, bueno, esa parte no la tenemos. Si no tenemos ningún elemento conectado desde el nodo 1 hasta el nodo 2, tampoco tenemos el 2 veces. Esa parte no la escribimos. Pero falta verificar si hay algún acoplamiento entre dos elementos o dos cajones de admitancias y yo puedo identificar o puedo ver que uno de esos dos cajones está conectado al nodo 1 y el otro cajón que está acoplado está conectado al nodo 2. ¿Tengo algo así? Sí. ¿Quién es? Y5 y Y6. Y5, 6, es decir, la admitancia 5, 6. Bueno, de los dos cajones, ¿cuál voy a considerar conectado al nodo 1? El Y6. ¿Y al nodo 2? Y5. Entonces, corriente de mi cajón 6 con respecto al nodo 1, ¿entra o sale? Sale. Corriente de mi cajón 5 con respecto al nodo 2, ¿entra o sale? Sale. Si las dos corrientes salen de los nodos, ese acoplamiento lo voy a considerar como Positivo.
Positivo. Sería Y5, 6. Ese valor, como es rápido, ¿cuánto vale Y5, 6? Por favor, díctenmelo. Menos 6, sí. Menos 6 nada más. Menos 6, Menos 6, sí, ¿no? Faltaba la I. Vamos con Y13. Primero, ¿hay algún elemento conectado físicamente o algún cajón de admitancias físicamente desde el nodo 1 hasta el nodo 3? No. Sin ninguno tampoco hay dos veces. Ese está omitido. Ahora, ¿puedo ver o ubicar o identificar si existe algún acoplamiento en el cual uno de los dos cajones que están acoplados está conectado al nodo 1 y el otro está conectado al nodo 3? No. Para este circuito no quiere decir que Y13, ¿cuánto va a valer? 0. 0. Y por último, Y23. Primero, ¿hay algún elemento o cajón que haya quedado conectado entre el nodo 2 y el nodo 3? Sí. ¿Quién? Y1 y Y2. Quedamos que siempre que haya elementos conectados entre los nodos los vamos a considerar como Negativos. negativos. Entonces es menos Y1 menos Y2. Entre estos dos que se ubicaron, ¿hay acoplamiento? Sí. Entonces escribimos más 2 veces y abrimos paréntesis. Y de los dos elementos que dijimos que están conectados al nodo, recuerden que es completamente arbitrario considerar uno al nodo 2 conectado y el otro al nodo 3. ¿Cuál quieren referenciar con el nodo 2? ¿El 1 o el 2? El 1. El 1. Bueno, entonces, corriente del cajón 1 con respecto al nodo 2, ¿entra o sale? Entra. Corriente del cajón 2 con respecto al nodo 3, ¿entra o sale? Entra. Por lo tanto, ese acoplamiento lo consideramos como Positivo. positivo. Y12. Como no hay más, cerramos paréntesis. Y ahora nos falta, ¿hay algún acoplamiento en el cual de los dos cajones que forman o están acoplados, podemos decir que uno está conectado al nodo 2 y el otro al nodo 3? Sí, Y34. Y34. ¿Cuál elemento está conectado al nodo 2? Y4. Entonces, el 3 al nodo 3. Corriente del cajón 4 con respecto al nodo 2, ¿cómo está? Saliendo. Corriente del cajón 3 con respecto al nodo 3, ¿cómo está? Saliendo igual. Por lo tanto, ese acoplamiento lo consideramos como Positivo. más Y34. Ya no hay más valores que calcular. Bueno, ya no hay más nodos mutuos o admitancias mutuas, admitancias mutuas que calcular, ni admitancias propias. Entonces ya podemos hacer el cálculo de cada uno de esos valores. Recuerden que les he comentado que para hacer la suma, la aplicación de las dos que yo les recomendé, que podrían usar cualquier otra, la más ágil en este caso es la de Calcen. Bueno, eliminamos lo que tenemos. Y entonces, para Y22, ¿cuánto vale Y11? Por favor, me lo dictan. $18 menos 9. Y1. 18. 8 más 2, sí. No, Y1, 8 más 2i. 8 más 2i. Y2. Menos 4i. Menos 4i. Y4. 10 menos 8i. Más 10 menos 8i. Y5, por favor. Menos 11i. Menos 11i. Después viene el más 2 veces, que recuerden que para no cometer errores, yo por eso aplico doble paréntesis. ¿Cuánto vale Y12? Porque la ecuación me dice que era menos Y12. ¿Cuánto vale Y12? Menos 4i. Menos 4i. Por el menos de la ecuación nos queda más
4i. Cerramos paréntesis y ya podemos dar el igual y nos queda que Y22, perdón. Y22 va a ser igual a 18 menos 13i, ¿correcto? ¿Sí les quedó eso? Sí, profe. Sí. Bueno, tenemos entonces 18 menos 13i. Permítanme, en lo que yo lo escribo, aunque no lo vean, en un momento comparto la pantalla porque nos falta hacer el otro círculo. ¿Era qué? ¿18 menos qué? Menos 13i. Menos 13i. Gracias. Vamos ahora con el otro valor de la admitancia propia del nodo 3. Detalle, como hay unos que se van a repetir, lo que no tengo o los valores que no voy a usar es la de Y4 y 5. Se supone que Y1 me dijeron que era 8 más 2i y Y2 era menos 4i. Entonces voy a borrar a partir de este imaginario, si es que no me equivoco, y esos son los valores de Y1 y Y2, ¿no? Y1 es 8 más 2i para la propia del nodo 3 y Y2 es menos 4i. ¿Estoy correcto? Sí. Sí, bueno. ¿Cuánto vale Y3? 10 menos 10i. 10 menos 10i. Y hasta ahí termina para el nodo 3. Después sería más 2 veces menos Y12, que ya me dijeron que Y12 vale menos 4i por el menos, pues nos da más. Entonces ya tenemos eso. ¿Sí o no les dio ese valor? Sí. Sí, sí nos dio, profe. Bueno, vamos con el último que es el Y23. Aquí sí, como necesito, me dice que es menos Y1 menos Y2. Entonces, como me están diciendo que es menos Y1 menos Y2 y voy a tener el más 2 veces Y12, voy a borrar, yo por cuestiones prácticas, ¿eh? Si ustedes tienen que escribir todo, lo hacen. Entonces, primero, me dicen que es menos el valor de Y1 que me dijeron que era 8 más 2i. Entonces va a ser menos 8 menos 2i. Después me dice que es menos el valor de Y2, que ustedes me dijeron que era menos 4i. Entonces va a ser más 4i. Después, ya lo borré. Bueno, lo vuelvo a escribir, ni modo. ¿Será que menos 8? ¿Cuánto quedó Y1? ¿Me dictan de nuevo Y1? Menos 8 menos 2i. Entonces, no, menos 8 menos 2i. 8 Ajá. más 2, ¿Ya sí. con el quedó. signo negativo? Sí, ya ¿Perdón? con el signo negativo. Menos 8 menos 2i. Menos Y2 era más 4i, ¿no? De ese creo que sí me acuerdo. ¿Sí? Sí. Ya era más 4i. Después era más 2 que multiplicaba a Y12, en este caso, como queda aquí positivo, pues entonces conserva su signo que era menos 4i. Sí. Bueno, entonces ahí sí conserva su signo porque era más 2 veces Y12. Y por último, más lo que valga Y34. ¿Cuánto vale Y34? 8i. Pues entonces sería más 8i. Y nada más le damos igual y nos queda que es menos 8 más 2i. ¿Es correcto? Sí, profesor, es correcto. Bueno, menos 8 más 2i y son Siemens. Bueno, entonces ya tenemos todos los valores. Ya nos podemos regresar. Ajá. Y ya podemos aplicar la ecuación general que me dice que la admitancia total es igual al determinante de las admitancias entre el cofactor de Y, 1, 1. Ya les había yo comentado que el número de nodos independientes me indica el número de grado de él o el grado del determinante. Tengo 3 nodos independientes, pues entonces voy a tener un determinante de 3 por 3. La posición 1, 1, que es 18
Recuerden que los paréntesis es para no equivocarme. 18 menos 9i. La posición 1, 2, que es menos 6i. Y por último, la posición 1, 3, que es 0. La 2, 1 es igual a la 1, 2, por eso me queda menos 6i. Y2, 2, que para nuestro caso es 18 menos 13i. Y Y2, 3, que es menos 8 más 2i. ¿Se alcanza a ver el determinante? Creo que sí, ¿no? Sí, todavía. Si no, nos movemos un poquitito a la izquierda. Bueno, ahí está. Entonces ya se ve que es menos 8 más 2i. Después 3, 1, que es igual a 1, 3, 0. 3, 2, que es igual a 2, 3, menos 8 más 2i. Y por último, 3, 3, que en este caso dio 18 menos 4i. ¿Qué hacemos ahora? Ubicamos, porque necesitamos en el denominador el cofactor de Y1, 1. Ubico la posición 1, 1, que es la que está aquí. Elimino renglón 1 y columna 1. Y me queda un determinante de 2 por 2, que es 18 menos 13i. Menos 8 más 2i. Menos 8 más 2i. Por último, 18 menos 4i. ¿Preguntas o dudas hasta aquí? No, profe. ¿No? Bueno, lo que habría que hacer ahora es calcular el valor y de nuevo vamos a trabajar con CalCen para que sea un poquito más rápido que con Matrix, con Math-Halley, perdón. Y entonces ocupamos CalCen. ¿Qué hay que hacer? Recuerden, en donde están las tres líneas, damos un toque, aparece un menú donde dice matrices, tocamos matrices, cambia el menú, se conservan los datos, pero cambia el menú, desplazamos la pantalla para que encontrar determinante, que es DET, le damos un toque y después nos regresamos a donde está la cuadrícula con azul y escogemos el determinante, que en el numerador es de 3 por 3, le damos que está correcto y entonces empezamos a asignar valores. En este caso sería 18 menos 9i. Después es menos 6i. Después es 0. Después es menos 6i. Seguiría 18 menos 13i. Menos 8 más 2i. Después es 0. Menos 8 más 2i. Por último, tenemos a 18 menos 4i. Bueno, nos salimos, cerramos el determinante y entonces lo podemos dividir de una vez entre el otro determinante. Volvemos a buscar la palabra det. La tocamos, ya está. Nos regresamos a donde está la cuadrícula con azul. Ahora es de 2 por 2. Y le decimos que es correcto. Y vamos a dar valores. El primero es 18 menos 13i. Después es menos 8 más 2i. Menos 8 más 2i nuevamente. Y por último, 18 menos 4i. Cerramos nuestro paréntesis y ya nada más nos queda dar igual. No hay ningún error en los valores, ¿verdad? Todos están correctos. Y nos quedó entonces una admitancia total de 19. ¿Me la dictan, por favor, con 5 decimales? 19 punto ¿qué? 47,33,5. 47,33,5. ¿Más o menos? Menos ¿Menos quién? 7,77. ¿Sí? 50 y hay 2 ceros. Bueno, es 50 0. Dejamos el otro 0. Y son Siemens. Bueno, ya tenemos entonces el valor de la admitancia total.
Ya con esto estaríamos terminando el ejercicio. ¿Sí? Y ya sabemos que por tener dos elementos, ahora lo que tenemos es una conductancia conectada de 19.47 Siemens, conectada en paralelo por ser negativo y tener el imaginario, pues es una bobina cuyo valor puede ser 7.77 Siemens, para que cuando yo lo use, por decirme que es una admitancia, le tengo que agregar el signo negativo y el imaginario, o darme como menos 7.77i, pero ya sin unidades, puesto que me están dando todos los datos, al decirme que ese valor es negativo en imaginario, es una admitancia. Bueno, ¿preguntas o dudas? No, profesor. Profe, yo tengo una No. de que por qué no se trabaja, por qué no se expresa todo en términos de la frecuencia para poder trabajar a cualquier frecuencia y no solo en una. A ver, no te entendí. Sí, por ejemplo, Ajá. ya que cuando sacamos la impedancia, por ejemplo, si tuviéramos una bobina, su impedancia nada más sería I omega L. Mi Sí. pregunta es, ¿por qué sustituir ese valor de frecuencia de omega? ¿Por qué no dejar todo expresado en omega para que al final el resultado que nos dé, pues va a quedar expresado en omega y así bueno, más bien así poder trabajar a cualquier frecuencia y no solo en una? Porque, Me por gustaría ejemplo, que hicieras un ejercicio así para que veas si esto nos da problema para hacer sumas. Imagínate ir arrastrando el valor de omega todo el tiempo. Si aquí que estamos cerrando a dos números, una parte real y una parte imaginaria, se nos complica a veces, tú quieres ir arrastrando omega, lo puedes hacer, a ver cómo te queda tu circuito. Y más que nada, tu determinante y todo lo que tengas que usar para hacer las operaciones. O sea, no hay ningún problema. Si esa es tu idea, lo puedes hacer así. ¿Pero por qué? Porque no necesariamente requerimos el valor o trabajar con omega. Tú dices para cualquier valor de omega. Bueno, en teoría, todos los circuitos varían dependiendo de la omega que tú quieras trabajar. Y este circuito, si yo le cambio un elemento, pues ya no va a ser igual y tengo que volver a hacer todos mis cálculos. Y entonces, ¿cuál sería la ganancia de dejarlo en omega si aunque la frecuencia la puedo sustituir, tengo que volver a rehacer mi circuito? Si todos los circuitos fueran siempre iguales, pues valdría la pena porque ya tendríamos entonces un resultado. Eso sucede mucho en electrónica, ¿sí? En electrónica, ¿por qué ya no se quieren meter con mallas y nodos? Porque ya los circuitos son siempre los mismos. Un transistor, ¿hay manera de conectar diferente un transistor? No, solo hay tres formas: a emisor común, a colector común y a base común. Si le colocas un capacitor de tal valor, una resistencia de cierta posición y más elementos, te hace una configuración que te da un X resultado. Y lo mismo si le pasas a los demás, o sea, es decir, ese transistor ya no puede cambiar, pero este circuito que yo tengo aquí, si yo quiero agregarle, le puedo agregar 1, 2, 3, 4, 5 acoplamientos más y tendría que volver a trabajar para hacer todo porque no puedo ocupar ninguna de las ecuaciones que están aquí, puesto que se van a modificar por todos esos acoplamientos que le voy a agregar. Entonces, no es lo mismo cuando algo es muy repetitivo, dejar ya una ecuación fija, a que aquí dependo mucho de la estructura eléctrica que yo tenga. En este caso estuvo sencilla para que pudiéramos terminar, pero ¿ya tomaron captura de pantalla, perdón? Ya, profe. Ya, profesor. Bueno, entonces ya lo voy a poder modificar. En realidad yo puedo escribir estos acoplamientos, ¿sí? Y entonces modifico mi circuito a más no poder. Entonces, esa es la parte por la que no puedo dejar todo en función de la frecuencia. Si tú lo requieres para un circuito, se puede hacer. Si nada más me piden la admitancia total,
pues este circuito, si nada más a este circuito le cambio la frecuencia, pues sí está bien, estoy de acuerdo en que tú le dejes la frecuencia, pero si yo modifico agregándole un acoplamiento o agregándole 2 elementos más, tengo que volver a calcular todo. No me va a quedar nada igual, o sea, no va a ser lo mismo. Por ejemplo, tan solo aquí con estos acoplamientos que agregué, pues ya tengo 2 veces Y24, 2 veces Y45 para el nodo 2, es decir, esta no queda ahí. Tengo que agregarle esos acoplamientos. Entonces, ¿de qué me sirve si tengo que hacer nuevamente mis cálculos? Por ello es que no lo podemos dejar como tú me sugieres, puesto que estamos cambiando de ejercicio, de circuitos. Te repito, en electrónica porque es muy factible. Nuevamente, el 555, si es que ustedes lo llegan a trabajar o lo llegan a usar físicamente, ahorita por la situación, que ya tengan laboratorio o les dejen una práctica que hagan en su casa con el 555, pues el 555 se puede conectar solo de ciertas maneras, o sea, la pata 1 es positivo, me parece, si no estoy mal. La pata 8 es el negativo. Jamás va a cambiar eso. Aquí, yo este circuito, si en vez de decir que aquí están las terminales de acceso, digo, pues vamos a poner las terminales de acceso aquí, ¿qué crees? Ya modifiqué todo y tengo que volver a calcular. El 555, así como un transistor, no. La misma pata se alimenta al positivo, la misma pata al negativo. Si quiero que haga X cosa, conecto la 2 y 4 de una forma, la 3 y 5 de otra, y así. Ya hay configuraciones que siempre se van a repetir. Es por ello que electrónica omite trabajar con nodos y mallas, aunque lo pudiera hacer, porque tiene circuitos siempre muy simples y sin acoplamientos en la mayoría de los casos. La parte eléctrica no, porque siempre va a existir un transformador, un motor eléctrico que me genera campos magnéticos, por lo tanto puede haber un acoplamiento, y es por ello que podemos tener circuitos. Claro, aquí estamos exagerando, podría ser que máximo podríamos tener a lo mejor 2 acoplamientos en un circuito eléctrico, pero si vamos a la parte de anteriormente con los eliminadores de batería, que son sus cargadores ahora, antes se llamaba eliminador de batería porque fue cuando se empezaron a dejar de usar las baterías, entonces ya se usaba el cargador o el eliminador, no era un cargador, perdón, era un eliminador de batería porque ese era el que conectábamos para que funcionara un equipo que necesitaba baterías. Ese eliminador de baterías tenía un interruptor que se movía desde 1.5 hasta 24 volts, es decir, iba 1.5, 3 volts, 4.5, 6 volts, 7.5, 9 volts y así hasta llegar hasta 24 volts, que eran los voltajes de corriente directa más común en los equipos. Y lo que se hacía al mover el interruptor, pues era ir moviendo el devanado para que el transformador que tenían ahí modificara el voltaje que proporcionaba y a través de capacitores, resistencias y uno que otro, como era corriente directa, un puente de diodos, pues ya salieran al final los 1.5 volts, los 3 volts, los 4.5, según lo que escogieras. Ahí podríamos decir que estamos modificando el devanado y el acoplamiento, pero siempre iba a ser lo mismo. En estos circuitos no, por eso no lo podemos dejar así. A lo mejor estoy exagerando lo que te digo en cuanto a la explicación, pero es que te quiero que quede claro que no es factible porque tendrías que trabajar mucho para cada circuito que tú hicieras si quieres ir arrastrando la frecuencia y al final la vas a sustituir. Si tú la sustituyes desde el inicio, tienes un número que puedes ir trabajando, manipulando para obtener el resultado. De otra manera, podría haber quedado I por omega por el valor de L, que era 2 por 10 a la menos 3, si fueran henries a la milihenries. Y de ahí vételo arrastrando todo hasta el final, pues vas a tener unas ecuaciones medio locas, que si con estas nos equivocamos, pues con las otras yo creo que te equivocas más. O a lo mejor interpreté mal lo que me dijiste. No, sí, era correcto. Es que, por ejemplo, he visto que luego se hacen barridos en frecuencia. Ajá. Y pues dije, a lo mejor así puedo saber cómo, si metiendo más frecuencia aumentaba la impedancia o no. Sí, es correcto. Es correcto lo que me dices, pero entonces vas a ocupar siempre el mismo circuito, ¿estamos de acuerdo? Ok.
Entiendo. Lo único que vas a cambiar es la frecuencia. Ahí sí lo puedes hacer. Aquí no. Este circuito ya se olvidó y yo voy a proponer uno nuevo. Pues no me servirían las ecuaciones que ya obtuve. En lo que tú me mencionas es correcto. Si vas a hacer siempre el mismo trabajo, únicamente cambiando frecuencias, pues sí te conviene dejarlo al final. A lo mejor habría que ver las ecuaciones, qué tan complicadas se ven, en función de la frecuencia, para que tú sustituyas ese valor de frecuencia en cada caso. Y entonces sí, para lo que nosotros estamos manejando no es factible, pero para lo que tú mencionas, sí es recomendable. Ujú. Sí, gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta o duda? No, profe, todo bien. ¿No? Bueno, detalle, el examen es el día viernes 19 de marzo, el día miércoles 17 de marzo, el miércoles 17 de marzo. Tienen hasta las 18 horas, es decir, las 6 de la tarde, para enviarme los dos correos o el correo con dos archivos que uno va a decir videos, que serían, que en formato PDF, que serían 14 ejercicios, que son los de... Hasta las 18 Tu horas. compañera que está, no sé si está en otra materia o esté platicando con alguien, ¿nos puedes silenciar tantito tu micrófono, por favor? Regresando, ese video, se me fue la idea. El archivo de videos que son de los ejercicios de YouTube, van a ser, ¿por qué 14 ejercicios si en los videos de YouTube eran nada más 10? Porque aquí en clase hicimos 4 y los van a agregar a los ejercicios de YouTube. Entonces, van a ser 14 ejercicios que tienen que venir en el archivo de videos de PDF, y los de la guía, debe de decir guía PDF, y en asuntos, si me envían los dos ejercicios, perdón, los dos archivos juntos, en asunto del correo, debe de venir el grupo que es 4CM, este es el 17 o 12. Sí, profe, 4CM17. Sí, profe, 17. 4CM17. Entonces sería 4CM17 guión bajo su nombre completo, empezando por los apellidos. Nada más. ¿Sí? En asunto. Si me envían un correo por cada uno de los dos archivos, pues entonces en asunto cambiaría, diría video, guión bajo, el grupo, y después guión bajo el nombre completo de ustedes, empezando por sus apellidos. Entonces, pero me tienen que llegar a más tardar el día miércoles 17 de marzo hasta las 18 horas. No he calificado lo de, ¿cómo se llama? Lo de la participación, porque eso lo califico el día miércoles a partir de las 6 de la tarde, porque ya no tiene caso que vean ningún video, puesto que ya me enviaron la tarea de los videos. Entonces, hasta ese día veo cuántos comentarios tienen cada uno de ustedes, y recuerden que si tienen 10 comentarios, bueno, no en este caso 12 comentarios, porque son 12 videos, porque dos ejercicios están partidos en 2, entonces deben de tener 12 comentarios para tener el punto de participación. Y de ahí, bueno, me voy hacia abajo, dependiendo de los comentarios que encuentre yo, el puntaje que les voy a dar desde punto 1 hasta un punto. Es decir, ya el que nada más tiene un comentario, pues sería 0, ¿no? Entonces, eso sería para el punto de participación nada más. ¿Dudas, preguntas, aclaraciones, comentarios, sugerencias? Profesor, ¿en guía se le pone guía 1 o solo guía? No, solo guía, en este caso. Porque como me las van a enviar en fechas específicas, es difícil que yo me confunda de esta guía con la siguiente guía, porque ya no va a traer ningún ejercicio de estos la otra guía. La otra guía nada más es de teoremas. Y hoy les envío en la tarde-noche el archivo del siguiente tema para que hagan el resumen, y ese se entrega el día martes antes de las 12 del día. Profe, solo para confirmar, los nombres de los archivos no llevan nuestro nombre, ¿verdad? No. Ni el grupo. El archivo nada más dice videos y guía.
Donde van a escribir su nombre es en asunto. Cuando me envíen el correo, en asunto, bueno, sí lo lleva internamente. Recuerden que en cada hoja de su libreta, porque están escritos en hojas de libreta o en hojas de carpeta, van a tomarle fotos o las van a escanear. No sé cómo lo pasen a PDF. Ustedes son más, tienen más herramientas en la tecnología que yo. En cada hoja debe de ir su nombre y grupo. Ya se los comenté. Por cada hoja que utilicen, por cada página, perdón, de esa hoja, debe de traer nombre y grupo. Quiere decir que en cada una de las imágenes ya escaneadas o en PDF, como lo quieran llamar, debe de estar su nombre y grupo, así que no hay pierde. Lo único que yo quiero es saber el archivo que yo tengo al inicio para después calificar su archivo y ya poderles poner calificación. Entonces, ¿aclarada esa pregunta? Sí, profe, gracias. Bueno, ¿alguna ¿Qué otra dijo que iba a pregunta? enviar el martes, profe? No. Les dije que hoy, además, en la tarde de noche, enviaba el nuevo tema y el martes, antes de las 12 del día, ustedes me tenían que ya haber enviado el resumen de ese tema. Ah, ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta o duda? Profe, de los ejercicios de clase van con los de YouTube, ¿ah? ¿Sí dijo? Sí, con los videos de YouTube. Perdón, con los ejercicios de YouTube, no con los videos, con los ejercicios que están en los videos de YouTube. ¿Alguna otra pregunta? No, profe, gracias. Bueno, si no hay más, que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos.